Hola, ¿qué tal? Este es nuestro tercer capítulo de Pláticas de Combi. A ver, ahora sí que los voy a ir presentando poco a poco. Primero iniciamos con Luis. Luis, por favor, preséntate de favor. Hola chicos, soy Luis. Voy igual en octavo semestre de Ingeniería en Computación y es un gusto estar acá con ustedes. Noveno. Ahora, Isaías, preséntate por favor. ¿Qué tal? Yo soy Isaías, la persona de color humilde favorito de todos. Confirmo. Ok, y después sigue Nacho. Por favor, Nacho, preséntate de favor. Hola a todos, yo soy Nacho, yo soy su amigo de color de piel no tan humilde. Los vengo a acompañar hoy, ya que ciertas personitas nos van a hacer falta hoy, Sí. pero no voy a Oh, mencionar nombres, me cagan, digo, Co- co- pero me gustaría ya color, comenzar este episodio de una col- vez. Bueno, en fin, todavía sí, podemos proceder. Ajá, ok. no importa, no importa. Ok, el tema de hoy que vamos a manejar es Big Data. Y vamos a hablar un poquito sobre qué es el Big Data, cómo funciona, de dónde viene, hacia dónde vamos ¡Wow! Wow. Ok. y todo lo que precede a lo que es el manejo de información, o sea, porque básicamente, como sabemos, el Big Data es manejo de grandes volúmenes de información y lo que se puede hacer con esa cantidad de información. Uno de los ejemplos más básicos de la Big Data es actualmente las búsquedas de Google. ¿Cómo te pueden vender fácilmente un productos con el tipo de búsquedas que tú tienes? Y esa es una de las maneras más comunes que actualmente se utilizan los grandes volúmenes de información. Pero pues vamos a iniciar poco a poco. Así que pues primero vamos a definir qué es un dato. Un dato es la unidad mínima de información, la cual básicamente puede ser desde un símbolo o algo que nosotros consideremos importante para almacenar información. Así sea un simple cero, un uno, un cualquier símbolo, hasta un jeroglífico que signifique algo importante para nosotros, eso ya es información. Entonces, Pero amigo, ¿qué es información? Miren, yo quiero intervenir un poco. La diferencia entre los datos en sí y la información es que los datos ya están procesados, o sea, ya se les dio un contexto en cómo se ocupan. Por ejemplo, podemos tener diferentes números, ¿qué quieres? 25, 35, 50 y así muchos números, pero si no Ajá. les damos un contexto, no nos sirven de nada. Entonces, al hacerles el análisis, ya se convierten en información. Oh, entiendo. ajá, eso Ah, un dato es la unidad mínima de información, pero ya con un contexto. O sea, por ejemplo, como dice Luis exactamente, o sea, ¿de qué te sirve tener números almacenados si no tienen un significado para ti? Básicamente, Entiendo. lo que significa un dato físicamente. Y la O sea, por informa... ejemplo, si yo digo, fueran hace unos 100 años, dijera 911, dirían todos, ah, pues es un número, ya. Ajá, Pero hoy en día decimos que 911 es un número para emergencias, etcétera, ¿no? ajá, Ya pero... se convirtió en un dato. exactamente. Ahí Ah, cambia muy por bien, muy bien. completo. Ok. Perfecto. de Ok. hecho, 911. Ah, No iba a decir algo de eso. Ya, sigamos. Ok, ok, ok. No, no. Sí, es ajá. que pensé el chiste, pero no lo procesé. O sea, no procesé bien mi información. No tenía suficientes datos, no lo Ah, convertiste en datos. Pero bueno, ya. Te Exactamente, pasas. exactamente. Te pasas. Infórmate, crack, porfa. Es que nada más me quedé en una MDA6 y pues ya no avancé más. no, o Sigamos, No, sea... crack. O Mal sea... chiste. -10. Y, perdón. y en la forma en la que procesemos los datos es la manera en la que, o sea, van teniendo significado para nosotros. Y pues ahora sí Ok. que los grandes volúmenes de información iniciaron desde que el humano empezó a dibujar o a escribir. Desde ahí vienen los grandes volúmenes de información. Obviamente, como actualmente ya somos una mayor cantidad de población, actualmente ya generamos volúmenes a niveles exageradamente rápidos. Y, o sea, imagínate, no sé cuánto, exactamente no sé el número, pero son terabytes de información que se generan por minuto, por ejemplo, para YouTube, simplemente una plataforma. O sea, ¿Qué son generamos terabytes? datos. Espera, espera. Sí, O sea, generamos datos de una forma rápida y Actualmente. de una forma súper mega gigantesca de volumen. exagerada. Ajá. Ajá. Una cosa.
El Big Data tiene, o sea, sí, el concepto en sí mismo es del 1960, 70, es cuando empezaron a desarrollarse, bueno, o empezó a concebir el Big Data. Esto se quedó como en stand-by porque digamos que en esos años no se tenía los volúmenes de información tan enormes, o sea, tenían mucha información, pero no era de tal escala a la que tenemos ahorita. Más o menos en el 2005 cuando empezó YouTube y Ajá. empezaron todas las demás, también Facebook, es cuando no nada más las personas, sino las empresas, la televisión y todos los medios se empezaron a dar cuenta de toda la información que podía arrojarte simplemente el Internet o Ah, solamente una sola página. un punto importante que había dicho Isaías era de que toda esta información, de manera ahora sí que en informática, no miden por bytes, que es un byte es La unidad mínima de ahora sí que la información. unidad mínima para colectar información, que son 8 bits. Un bit son ahora sí que, no sé cómo definirlo, ustedes que son de compu. Un bit es como la estructura mínima de una palabra. O sea, con un bit ya empiezas a generar con algo ya comprensible. O sea, por ejemplo, un byte, o sea, como tú lo dices, es un 1 o un 0, dependiendo. Pero Ajá, un bit en este caso es ya es información, ya son 8 caracteres. Que, o sea, si tú lo elevas al cuadrado, ¿cuánto es? ¿8 al cuadrado? ¿Cuánto es? 8 al cuadrado Ajá. son 64. Digo, 2 a la 8, perdón. Ajá, 2 a la 8 son Ay, por Dios, es mucho. 4, 8. ¿264? No, no sé. Ajá, Dos sí, Eh, por dos, 200, Ajá, 254. 250. 254. Exactamente, No, son 200. 256, 256, 256. Bueno, son 256. O sea, ya puedes almacenar 256 características unos en... ceros. Ajá, o sea, 256. Y si tú a eso le agregas un alfabeto, le agregas algo que venga con Ujú. esto, o sea, ya puedes generar O palabras, símbolos, ¿no? De los ajá, diferentes idiomas. ajá, símbolos de los Una idiomas, pregunta. ajá. ¿Y qué Ajá, es físicamente un uno y un cero de eso que estás diciendo? Es encendido y apagado. Ajá. O O sea, sea, ¿Estás es que diciendo que física. la información son electrones? Mira, es que, por ejemplo, para representarlos, o sea, pues sí, lo más básico es el uno y el 0, o sea, informáticamente. Ahí sí, o sea, si ya lo quieres representar, pues tal cual es como aprender a apagar los 1, 0. Ahí está. Ajá, o sea, por ejemplo, si tú tienes, digamos, tú en una mesa pones 8 foquitos, o en una serie de Navidad, agarras 8 foquitos, tú tienes la posibilidad de generar 256 combinaciones. ¿Eso cómo se llama? Es una cantidad considerable de información. Porque, por ejemplo, a la combinación 000 le puedes Ah, agregar la letra A. A la combinación 001 le puedes agregar la letra B y así sucesivamente. Y esa es la manera que tú puedes generar, por ejemplo, un alfabeto. O sea, el que tú conoces. Pero ya después ya le puedes agregar. Para la combinación, apagado, 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 encendidos, puedes decir, es el emoji de la carita feliz. O ándale. el del durazno, el del pepino, entonces. una Entonces, cosa, ajá, antes de seguir, porque para aclarar, porque creo que nos equivocamos un poco. Mira, las cosas son de a par, ¿no? Entonces se van a ir en potencias de 2. Sí, entonces ajá, en este caso lo que estamos diciendo es que es 2 a la 8, no 8 a la 8. 2 a la 8 2 y a la ahí 8. sí da 256, que es lo que normalmente se trabaja bueno, sí, en el mundo de las computadoras. Sí, Sí, para Sí, aclarar. sí, sí. fue lo que aclaré. Entonces, Sí, Porque primero dije están diciendo 8 a que, la por 2. ejemplo, ajá, a sí, ver, sí, sí. Es que primero, nada más comentar. Es que primero dije 8 a la 2 y después corregí que era 2 a la 8, siendo un Nacho. Sí, sí, sí. sí, sí. Sí, para que por si alguien Por si no anda escuchó bien. buscando ahí. Ajá, exacto, exacto, exacto. O sea, y de esta manera, o sea, si tú vas acumulando, apilando esa cantidad de información, tú cuando tienes, por ejemplo, que son 1024 bytes, haces un kilobyte, ¿no? Ajá, Ajá, Ajá. haces un kilobyte, que ya o sea, si tú lo ves en cuestión de palabras, un kilobyte viene siendo, ahorita te digo,
10, 24 por... Como un kilo de tortillas, pero en bytes. Ajá, exactamente. Efectivamente. Son, Sí, por kilo, por kilo, O sea que de ahí exacto. viene la palabra de kilo. Efectivamente, hermano. ¿Cómo lo Efectivamente. supiste? ¿Cómo lo dedujiste, Son 1000. Watson? ajá, un Exacto. kilo Un significa kilo 1000. son 1000 gramos. Es el prefijo para... No, para definir 1000. Y por ejemplo, a ver, si yo quisiera interpretar toda esta información, una letra, ¿cuántos bytes son? ¿Uno? No, son 8 bits. Ah, ok, son 8 bits. 8 bits o Entonces, un byte. Una letra. perfecto. Entonces, si yo quisiera hacer un libro, y son como, ¿qué serán? Chiquito libro, como 500 palabras. Ajá. Estos van a 500 ser, palabras. Más bien sería un panfleto ah, eso. bueno, un panfleto de 500 palabras. Ajá. Eso lo Son multiplicas La por... 500. lápiz francés. Eso lo Como que multiplicas... panfleto. Pues un panfleto son poquitas hojas. 500 palabras no Ajá. es mucho. Son 2 hojas. Ajá, más o Más Es o menos. un menos. folleto informativo. Hermano, tranquilo, Isa. Entonces ¿Esa no es son, otra palabra española para sexo? amigo, Perdón, Ya estás como con Sofía, ¿eh? No quieres que lo recordemos. perdón. Bueno. Continúa, Ulises, perdón. Bueno, ya hice el cálculo y son 4000 bits los que necesitarías para hacer 500 ok, palabras. o sea, por así decirlo, 4 kilobytes. Ajá, prácticamente. Kilobits. Prácticamente, o sea, obviamente tú estás obteniendo información a lo mínimo. Ah, O ok, sea- pero entonces tú ahorita mencionaste de que, por ejemplo, hoy en día estamos generando, ¿cuántos dijiste? Muchos megabytes. No, No, son terabytes. No. terabytes. De Terabytes son, ¿qué equivale a un terabyte? O sea, Son 1024 gigabytes. 1024 gigabytes, un gigabyte son 1024 megabytes, 1024 megabytes y un megabyte son 1024 kilobytes. Ajá, 1024 kilobytes. Efectivamente. O Eso sea, representa, ¿Por qué es 1024? Porque... sí. Dilo, Date, lo dices date. tú, dilo. Bueno, es que los datos no pueden ir como de a 10 por 10. O sea, nos tenemos que mover en la regla de Base 2. el 2 a la, en base 2. Entonces, no hay algo que sea 2 a la tal y te dé 1000 justos. O En sea, este por caso, ejemplo, para simplificarlo más fácil, si tú lo ves, como dijimos, 2 a la 8 son 256. 2 a la 9 son 500... ¿Cuánto? ¿512? sí. Y 2 sí, a la 10 512. es 1024. Ajá, y 2 a la 10 es 1024. Por eso es que son 1024 bits. ¿Y a qué te refieres con 2 a la 10? 2 a la 10, o sea... 2 Dos elevado a la segunda potencia 10. Ajá, Digo, O a la sea, 2 potencia multiplicado por 2 10 veces. ajá. Exacto. Exactamente. Oh, ya. Ay, Bueno. bueno, y el punto que quería llegar yo es que si decías que generábamos terabytes de información por minuto, Ajá, un terabyte son 1 billón de bytes. ajá, exactamente. Entonces estás Sí. diciendo que estamos haciendo, por así decirlo, 1 billón de palabras por segundo, entre todos. Sí. De letras. Más. 1 billón de letras por segundo. Y Ajá, Más o menos. Más o menos. Y yo siento que nos quedamos demasiado corto. Porque, Exacto. porque realmente si tú cuentas lo que es Instagram, YouTube, Facebook, no sé, cualquier aplicación WhatsApp. que tú, ajá, WhatsApp, los, Y eso que son los convencionales, amigo. ajá, los Porque blogs, incluso o uno sea, piensa en todas las redes de trabajo que hay de, por ejemplo, un banco, una escuela, ahora sí que cualquier institución que use internet, que yo creo que ya son todas. o una toda esa computadora, no, información. no necesariamente internet. Ajá, una computadora, exacto, que acceda a internet. Es que imagínate cuántos datos no han acumulado. O sea, imagínate en un día. Imagínate cuántos datos no se acumulan en un día. Es muchísima información. O sea, Sí. solamente si hacemos un sesgo en nuestro país, por ejemplo, imagínate cuántas búsquedas no se hacen, ¿sí? ¿Cuántas personas no están googleando algo o están mandando un mensaje? Hacen un intercambio de información, pero esa información se tiene que guardar en algún lado, ¿no? O sea, bueno, por ejemplo, en este caso, las búsquedas que haces las tiene que guardar en este caso Google, ¿sí? Y esta información que se va recolectando cada día y después que se va acumulando cada semana, se van transformando en la cantidad masiva de datos.
Amigo, de hecho creo que todavía no definimos bien qué es Big Data, ¿o sí? No, Bueno, o sea, vamos el camino, o sea, encaminando. Ok, vamos llegando, vamos llegando. Ajá, porque, o Ok. sea, ya se imaginaron ahora la cantidad de datos que estamos generando. Ahora, imagínense, eh, ¿cómo manejas ese volumen de datos? O sea, tú como empresa, por ejemplo, como YouTube, no vamos a irnos tan lejos como YouTube. Como YouTube. ¿Cómo manejas esa información? O sea, las búsquedas que genera cada usuario, ¿cómo las manejas? O sea, ese es el punto principal de la Big Data. Saber manejar esos volúmenes de información, esa cantidad de terabytes que se suben y que los usuarios generan. O sea, porque, por ejemplo, una búsqueda te genera información simple. O sea, el usuario, por ejemplo, no pones un nombre, pones un ID. Un ID es un identificador. Por ejemplo, el usuario 23 es un ejemplo. El usuario Ajá. 23 vio esta lista de videos y se vinculan. Y de esa manera, y esa información es utilizada para recomendarte futuros videos, porque al final de cuentas, para YouTube es un negocio saberte recomendar información. Exactamente. Ajá, Y mira, digamos. Ajá. no, sí, sí. Por ejemplo, Bueno, Por ejemplo. Perdón, para amigo, poder... habla. No, no, tú sigue, perdón. No, Perdón. solo quería decir, como dijo Ulises, de que tú como usuario, ya YouTube sabe. No, pues a este morro le gustan los videos de, por ejemplo, de Perreo. Green Day, de perreo. Le gusta mucho ver de videojuegos, le gusta mucho ver sobre YouTubers. Ya ajá. lo sabe todo sobre ti porque tú estás intercambiando esa información y ya todo lo tiene ahora sí que atribuido hacia ti. Ahora sí, Eh, lo que iba a decir Luis. Bueno, y además, no solamente se quedan con la información, por ejemplo, que tú usas en las búsquedas, sino que también, por ejemplo, recolectan el número, los minutos que viste un video, cuáles son los temas más de actualidad que tuviste y los temas que aunque no sean de actualidad, los que estuviste buscando. También ve qué videos viste en la pestaña de tendencias. Igual hay una aplicación que es Google Rewards que te da recompensas por hacerte encuestas. Por ejemplo, a mí, Ujú. yo tengo esa aplicación y yo veo, por ejemplo, muchos videos de juegos. Entonces me mandan a mí una encuesta y me dicen, ¿qué tal te pareció este video? Entonces yo digo, estuvo excelente, me gustó mucho el video. Y después lo que ellos hacen es una aproximación. Me mandan un video parecido y me dicen, ¿tú crees que estaría bien que después de haber visto el video A te mande como recomendación el video B? Entonces ahí ya están recolectando una información muy buena y lo están haciendo de una manera muy ágil porque es Pues, directamente a los usuarios ajá. para poder recomendar videos. O sea, también, o sea, recolectan Ah, tu información desde que abres Google, así de fácil. ajá, de hecho, ahí estamos viendo como que una parte buena, por así decirlo, de este manejo de datos inmensos, de que puedan mejorar sus servicios al recomendarte videos que a ti te gusten, cosas que nada más que tú quieras. Es que no solo es eso. O sea, por ejemplo, ¿qué tal si de pronto de la noche a la mañana empiezas a buscar? Este. Por ejemplo, yo empecé de la noche a la mañana a buscar videos de billar, jugadores profesionales de billar. Ujú. Y si algún día por alguna razón se te aloca la canica y dices, voy a comprarme una mesa de billar. O sea, ¿no crees que es un Mm. gran negocio ofrecerte un producto a tu medida, o sea, de algo que te esté interesando? O sea, por ejemplo, digamos, algunos de ustedes, sin ofender a nadie, pero a algunos de ustedes aquí les gusta la banda. No, No. La banda norteña en los carros del año, la neta, a un vato Bueno, sí. bueno, por No está ejemplo, hablando con nosotros. a Isaías sí le gusta, ¿no? Es un ejemplo. Sí. Pero, por ejemplo, a No, ti... es que te escucho. Es que, Bueno, por ejemplo, el punto es ese. A ti, Nacho, ¿tú te interesaría ver un video de banda? Si abres YouTube, lo primero sería eso. No, Como las amigo. morras nada más. Pues ese es un Salen en ejemplo video. o sea, yo siento ese volumen de información es para saber qué recomendarte. Yo siento que es como, por eso es que te hacen crear un perfil de usuario para identificar y orientarte hacia dónde van las cosas. O sea, porque no, o sea, tú, por ejemplo, abres YouTube Tendencias y créeme que ni el 10% de los videos que están en YouTube Tendencias los vas a ver.
Exacto. Tienes A lo razón. mejor uno o dos, o a lo mejor ni siquiera son tus tendencias. Por ejemplo, actualmente ya YouTube hace, por ejemplo, tendencias en videojuegos, tendencias en otras Sí, ramas. los clasifica, ¿no? Música, películas y otra cosa. Ajá. Y Deportes, creo. noticias. Ajá, deportes, noticias. Ah, noticias. Pues aún así, si imagínate, si de esa manera están, es como irse, como dice Luis, es ir sesgando la información para ir orientando ir orientando a la gente. Pero eso, o sea, obviamente, ahí entra la parte del Big Data y la minería de datos, que es como se llama, cómo obtienes esa información, cómo la manejas y cómo la gestionas para que el usuario reciba la experiencia que necesita que necesita o que le gustaría recibir para su información. Y no solo es eso, o sea, por ejemplo, si Google detecta que una persona o sea, empieza a hacer búsquedas como efectos secundarios del cáncer, ¿qué síntomas puedo tener si tengo cáncer? O cosas así. O sea, Google lo que hace no es recomendarle medicinas, es decirle, pues ve a un doctor, ve a un médico, en vez de estar buscando información en la plataforma, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, como decía de las medicinas, lo que yo probé una vez, así ya lo que yo hice, imaginamos, bueno, cuando tenía un resfriado y no estaba mi mamá, ¿no? Y yo decía, ay, 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 ¿qué me va a pasar? Entonces vas directamente con 12 años vas directamente a Google y le pones, tengo tal cosa, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa, no? Y ya es cuando te dice, no, es que Cáncer. médico en línea. Te recomiendan muchos, es que eso sí es cierto, te recomiendan muchos médicos en línea, te mandan directamente a las páginas de hospitales, más que para resolverte o decirte los síntomas, por ejemplo, hay varias páginas o foros en donde tú preguntas y te responden, es más que te manden a las páginas de hospitales. O sea, eso sí, te puedo decir que yo lo he probado. Sí, porque por ejemplo, o sea, un ejemplo, de pronto googleas así tú como hombre, no, es que tengo demasiado calor, o sea, estoy generando demasiado calor, casi Huelen como enfermedad. ¿Y qué tal si te van, y qué tal si te van a decir, lo que tú tienes son bochornos de posmenstruación y tú, ¿Estás caliente? o sea, Por ejemplo, ajá, sí, sí, sí. o sea, nada que ver con lo que puede realmente tener. O sea, por eso es saber cómo usar esa información y orientar a la gente hacia esos usos de la información. Obviamente hay cada cosa de información que tú proporcionas y que es usada de mala manera. O sea, un ejemplo básicamente es, por ejemplo, tú cuando te abres una cuenta bancaria, el banco tiene a veces el derecho de vender tu información, que es tu nombre y tu teléfono. Y eso se lo venden, por ejemplo, a otra institución, aunque es la misma institución, se lo pasan a otra institución para ofrecerte una tarjeta de crédito, débito, etcétera. Amigo, ya me El mismo banco siento que está me traicionando. espían. Sí, ¿Qué? sí, es lo que hacen. No es espionaje, sino como que tú ya cedes la información legalmente Ah, y Uy, ellos saben qué hacer con esa información. además, por ejemplo, si has notado que cuando entras a las páginas te dicen, me dejas guardar cookies, las Ajá, ¿qué es cookies. eso de las cookies, amigo? sí, sabe por rico, ejemplo. ¿no? Cookies and cream. Pero a ver, ajá, ¿qué pasa cuando le pongo sí accedo a que guardes todos mis cookies, lo que tú quieras? Que la página guarde lo que viste, prácticamente. O sea, como ¿No puedo tus ver mi historial de búsquedas. búsqueda? Pues por eso te preguntan, por eso y justamente cuando te ponen cancelar o no, tú estás dando legalmente el derecho a que te vean. Ajá, Entonces ya sabes es Pero como solo que no dentro de debes. esa página. Es que lo que Ajá. utilizan más que otra Ok. cosa los cookies es para la publicidad que aparece en las páginas, como que esté Ajá. medio orientada a. Ay, ok, O sea, por ejemplo, utilizan cookies para decirte. O sea, no es lo mismo que te den un anuncio de pañales si no tienes un hijo, a que te den un anuncio, por ejemplo, en tu caso de videojuegos, ¿no? O sea, que en la página ok, aparezcan ok. en los bordes anuncios de videojuegos. Pero eso es más que otra cosa. Lo O que sea, que ocupan no los corre el riesgo cookies. de que me estén espiando por mi webcam. Bueno, depende No. a qué páginas entres. Exactamente. Bueno, Por también, ¿verdad? ejemplo, una de videos con una X. Caray. Sí, es Exploradores.com. se llama Stream Películas, ¿no? Ándale, Esa películas. era.
No, o Pero sea, amigo, a ver, yo tengo entendido que hay compañías que lo que hacen es aliarse o comprarle a Google esta información para poderle interpretar y ahora sí que dirigirse a cierta población Eh, que esté interesada en sus productos. Ajá, exacto. o sea, sí, es que es una manera más fácil de orientar la publicidad. O sea, tú como, o sea, por ejemplo, si Ajá. tú vendieras un producto y dijéramos, no sé qué te gustan, los, Los... Las lolis. No, no sé, chocolate, sabor, no sé, pepino melona, imagínate. sabor, ándale, que son como para chicos jóvenes entre 15 y 18 años. Ah, o sea, o alguien que le guste el sabor a pepino melón, ¿no? O sea, Ándale. sí, sí. Es un ejemplo, es un absurdo, Es un ejemplo, sí. o sea, ya sabes que salen cada rato productos extraños. Pero, por Ajá. ejemplo, tú como empresario, o sea, digamos, tú pones tu empresa, dices, voy a gastar un millón de pesos, un ejemplo, 1 millón de pesos en publicidad de mi chocolate. Y dices, o Ajá. sea, ¿qué prefieres? ¿Que tu anuncio lo vean clientes potenciales de que te compren el chocolate? O sea, que, por ejemplo, que lo llegue a ver Doña Betty, que es hipertensa o que tiene problemas como de diabetes y que no pueda ni comer un dulce. O sea, ¿de qué te sirve que le llegue ese anuncio a alguien que Que no va no a pueda consumir. ajá, que no va a comprar, por ejemplo, a que le llegue a un joven, a un niño, alguien que sepa que le gusta el chocolate o ese tipo de, o sea, ¿me entiendes? Por eso es Sí, sí, que sí. la publicidad actualmente ya se está orientando más a un público en específico para ¿cómo se llama? Para decir, ah, ese es mi producto y yo te lo recomiendo a ti porque sé que posiblemente lo compres. Y aparte, tú ganas porque es un producto que te puede llamar la atención. Google gana porque pues obviamente le pagan la campaña de publicidad y el empresario gana porque al final de cuentas es una inversión que le está dando beneficios a su empresa. O sea, Uy. esa es la idea de que cuando te dan un servicio gratuito, o sea, realmente como sabemos, ningún servicio es gratuito. Ajá. Todos los servicios están pagados por tu información. O sea, tú cuando haces una cuenta de Facebook y dices aceptar términos y condiciones, pues dentro de esos términos y condiciones estás cediendo legalmente la información útil que le pueden dar a ciertas empresas para orientarte publicidad. O sea, me Y estoy eso mismo vendiendo de pasa. gratis. O Sí, sea, mira, eso también pasa, por ejemplo, con las aplicaciones, con la de FaceApp y toda esa basura, en Ah, sí. donde justamente tú le estás dando pues los Oye, datos eso de es un tu insulto cara. para mí. Es que te gusta el filtro de perrito, perdóname, bebé. Sorry, Perrito. sorry. Bueno, el chiste es de que esa aplicación, pues obviamente te pide permiso. Y sí, sí, cuando, o sea, al dar a aceptar es como que estás firmando casi casi un contrato, donde donde ella se está deslindando de cualquier cosa y tú le estás cediendo voluntariamente los datos. Entonces, en ese caso, la app ganaría muchos datos con rostros. ¿Por qué? Porque así puede mejorar, por ejemplo, la aplicación para que sea más realista, que se mueva, por ejemplo, si tienes las orejas, pues que se muevan más realistas, para que Ajá. si te mueves de un lado a otro, también las orejas se muevan, por ejemplo, cosas así. Y pues también, pues para ganar dinero. Pero amigo, entonces, Definimos, ajá. definimos bien entonces que Big Data, si ya. Sí, 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 me parece. ¿Ya lo definimos? pues sí, Big Sí, sí, Data es sí. el manejo es el gran manejo de volúmenes de información. O sea, actualmente ya O lo que sea, es yo es, sé que Big es grande y Y Data data es como son de datos. datos. pues es el manejo grande de Grandes datos. datos, datos grandes. Oh my God. Pero entonces, Luis, tengo entendido que estos de FaceApp, por ejemplo, si yo lo uso, van a tener ahora sí que mis fotos, ahora sí que van a tener saber quién soy yo y ahora sí que Mira, a mí me No interesa usar tanto. filtros ¿te voy a decir de algo? señora. Te voy a decir Ajá. algo. Suena un poquito muy triste, pero a las grandes empresas no les interesa quién eres. Oh. O sea, Eres realmente. un desconocido para ellos. Ajá, o Bueno, sea, amigo, de hecho, yo me enteré de un caso que tiene mucho que ver. Estamos dando puros ejemplos de publicidad, ¿no? ajá, o sea, Pero no sé si ubiquen la aplicación Grindr. No. No, no sabes ¿qué aplicación cuál? Yo sí lo ubico muy bien. Ah, ¿Qué es aplicación? una aplicación, es como Tinder, pero para gays, nada más. El chiste está Ok, ok. en que igual uno accede, pone sus datos, no lo he usado, y pone, Se ve, pone, se nota.
Pone uno, Ok, por ok. ejemplo, sus gustos, me gustan los hombres peludos, chiquitos, chaparros, No te proyectes, güey, etcétera. porfa. El chiste está en que hay una parte que dice, tienes VIH, positivo, negativo, etcétera. ¿A poco te Hay preguntan eso también? compañías, ¿eh? ¿Te preguntan eso también? Sí, A el mí no me chiste lo es preguntaron. Ah, no sé. que hay Estás. compañías que le compran a Grindr la información sobre estos hombres y los que tengan VIH, positivo obviamente, van a saber quiénes son para no contratarlos. Eso me parece un ejemplo muy denso de Big Data. Una pregunta, pero dentro del contrato de la, o sea, porque cuando tú aceptas términos y condiciones de la aplicación, Ajá. dicen que pueden dar tus datos o cederlos a una compañía o a terceros. Amigo, Ujú. no tengo idea. Es que ahí sería cuestión de Ah, leerlo. no te O hagas. sea, porque si los están cediendo legalmente, o sea, si tú como Pues usuario, ya. ya es otra cosa. Pero si no, creo Sí, que, es un delito, ¿no? es un Sí, delito. es ilegal. Ajá, Pero incurres como casi en... nadie lee los términos y Ajá, condiciones, pues, exactamente. O sea, Efectivamente. sí, literalmente podrían poner cualquier cosa que aceptas y ¿cómo se llama? Y tú la aceptas como si nada. pero al darle a Pero, aceptar, o sea, por ejemplo, eso también cuenta con los programas que descargo de internet. sí, todo. O sea, Sí, 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 amigo. todo lo que tú des aceptar es como un contrato legal que estás Sí. firmando. Wow. O O sea, sea que si te ponen, pero que por te van a ejemplo, dar una cachetada y tú pones a aceptar, pueden venir, te pueden dar ajá, tu madre así. Ándale. Sí, güey, así tal cual, vilmente. Y pero, digamos, pero, pero, todos, yo creo que hemos usado Google Maps, ¿no? no, pero espérate, quiero aclarar Sí, ese sí, punto pero. terminar de aclarar tu punto. Ajá. Sí, o sea, si están cediendo los datos, sí. Bueno, no sé, la verdad, pero si los están cediendo, Tengo entendido pues... que O sí, sea, tú ahora sí que el firmaste el contrato contrato, decía. Ajá, pero ya el uso que le dé una empresa así de no contratar a alguien, eso ya se me hace que es discriminación por parte de la empresa. Porque ajá, pero ¿sabes qué? una cosa es ceder los Ajá, datos y otra cosa es el uso que le des a esos datos. ándale, exacto. Porque yo que tengo entendido que todo eso fue muy secreto, de que no los contrataban, pero por ahora sí que decían en las zonas así de, no, pues se acabó el cupo y así. Nunca admitían de que ahora sí que los investigaron, por así decirlo, con el Big Data. Nunca fue revelado hasta después. Entonces, sí es ahora sí que ilegal hacer eso, pero Sí, bueno, ahora sí sí, que uno nunca sabe. porque tú como empresa estás tomando ventaja sobre una condición que conoces, que a lo mejor el otro no sabe por falta de información al leer, Ajá, al aceptar un contrato. Pero eso sí ya incurre en discriminación si es que realmente eso lo está exacto. haciendo la empresa. O sea, nada Ujú. más Es que quería hay aclarar Big eso. Data bueno O hay sea, Big no, Data Ajá, bueno y Big exactamente. Data malo. no hay Big Ay, Big Data Data bueno. bueno. No, es el manejo que se le dé. O sea, por ejemplo, Ah, Ándale, sí. O sea, exacto. es información, o sea, lo que tú tienes es mera información. ajá, o sea, Entonces, ya depende de quién la compre y cómo la vaya a utilizar. ajá, Ah, ok, ok, ok. una cosa es el cómo la manejas, cómo manejas esos volúmenes de datos, al uso que le das a esos datos. O sea, son dos cosas muy aisladas. Muy diferentes. Ajá, Oh, ok, completamente. ok, ok. Mm, muy bien. Ahora sí que Bueno, Yo ahora no sí que debo- vas a decir de Google Maps. Sí, no es por espantar ni nada, pero todos hemos usado Google Maps, ¿no? Ujú. obvio. Entonces, ellos también, no estoy muy seguro, pero yo creo que sí, compilan esta información de dónde estás, qué lugares estuviste, cuánto tiempo estuviste en cierto lugar. Todo eso también es útil para las empresas, ya que saben cómo ahora sí que va el tráfico de la gente, qué consume, qué negocios están prosperando, cuáles no. Todo esto ahora sí que Eso es creo que también, información que cuesta. Es Ajá, que, dicho eso, yo lo he visto, por ejemplo, no sé si, bueno, precisamente en Google Maps, yo que lo uso mucho, cuando vas en el tráfico, pues ves que luego no sé ajá, si les ha pasado que lo marcan de rojo, de naranja o azul. sí, 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 sí. Tiene que ver con eso, ¿no? O sea, detectan que qué tanto tiempo estás en el tráfico, vaya. Exactamente. O sea, que eso es Big Data también. no. Sí es Big Data porque estás generando información. O sea, cuando tú Ajá. generas Una información, gran cantidad de información. tú cuando, no importa. Actualmente ya con que generas hasta un hola ya es Big Data. Ya se Ah, considera perros. Sí, sí, sí. Eso es Big Data. porque no eres el único que va a decir hola en ese momento, créeme. O Oh, sea, que mientras Ah, nosotros estamos hablando de un podcast, en un podcast de tecnología, hay otra gente en otro país
que está hablando de lo mismo? Sí. Puede que sí. Puede ser que estén Ay. haciendo otro podcast, pero a lo mejor no de tecnología o de otros temas. O a lo mejor sí, chance y sí hay otra persona en el otro lado del mundo hablando de igual de tecnología. O sea que puede haber chinos que están haciendo lo mismo que nosotros, pero tal vez superiormente. Hindús, por favor. Hindús, perdón, y a bajo costo. Sí, se me olvidaba. Bueno, Clavos. aclarando tu duda, Isaías, sí, Google nos, digo, Nacho, Google sí revisa tu ubicación y va tomando los puntos de... En los que estás, ¿no? los puntos en los que estás. O sea, y de hecho tú puedes, hay una página, o sea, es visible para el usuario. O sea, tú como usuario metes tu contraseña y clave de Google. Y ¿cómo se llama? Y automáticamente se va el servidor y en el servidor se guarda. Pero eso, ahí yo siento que es dos cosas. O sea, el servicio de Google Maps es gratuito, obviamente, como dijimos, todo lo que sea gratuito es que tiene un costo por detrás. Un costo invisible. Ajá, un costo invisible. En este caso, está bien, te dejo que, ¿cómo se llama? Que Google Maps sea gratis, pero tú me estás cediendo tu ubicación en tiempo real. Y yo Ajá, o sea, estoy pagando casi con mi información. Y por ejemplo, una aplicación, una de las utilidades más importantes que yo he visto en eso, es que, por ejemplo, yo apenas fui a Guadalajara el semestre pasado. Y nos hospedamos. ¡Ay, presumido! No es por presumir, pero es una aplicación. No es cierto, no es cierto. Es una aplicación muy útil. O sea, por ejemplo, yo cuando salí del hotel tenía el GPS prendido. Y al salir del hotel, o sea, ya para venir a la Ciudad de México, automáticamente Google me dijo, ¿qué opinas del hotel en el que estuviste? Y lo sabe porque, o sea, en Google está registrado que hay un hotel. ¿Y cómo se llama? Y esto te da calificaciones, ¿sabes? Si tú, por ejemplo, buscas sushi roll y todo ese tipo de cosas en Google, o por ejemplo, ¿dónde comer pizza? Te van a salir lugares y te van a salir calificaciones, pero sale porque alguien más ya fue a ese lugar y dio la ubicación y da un comentario. O sea, yo siento que eso es positivo por dos cosas. Porque, ¿cómo se llama? Porque, ayudas a otros clientes a determinar si el lugar es bueno o es malo. O tú como Google le propones al del negocio, ok, yo te hago publicidad, hago que aparezcas en los top más arriba de la lista, por ejemplo, si buscas sushi, por ejemplo, que aparezcas hasta arriba, de mi lista, ¿no? De recomendaciones de sushi. Y tú como usuario, o sea, muchos lo hemos hecho así de, no, pues vete al primer enlace. Y muchas veces el primer enlace es publicidad pagada. Sí, es cierto. Sí. De hecho, hasta te avisa que es publicidad, pero uno dice, bueno, pues ya que. Ajá, pero pues, ¿cómo se llama? Pero a ti como usuario o sea, está su lado bueno y está su lado malo. O sea, sí puedes decir que te espían. Pero, ¿cómo se llama? De una buena manera. Ajá, de una buena manera. O sea, es para mejorar la experiencia tanto de las aplicaciones como de la gente que paga por anunciarse dentro de las aplicaciones. Pero, o sea, pero si ya te sientes muy paranoico y cosas así, pues, no sé, cómprate mi celular a la basura, va. Cómprate un Alcatel y esos, no, créeme, no te van a seguir. No te van a seguir. Van a decir que pobre. ¿Mande, Isa? También tienen GPS de los Alcateles. Sí. ¿Ya tienen? No, pues ya no. Pues no. Habla de teléfonos de la calle o algo así, no sé qué. F en el chat, chavos. Un Nokia de los viejitos. No, pues sí, o sea, se ha diseñado ese tipo de tecnología porque ayuda a retroalimentar muchas las cosas. O sea, por ejemplo, aunque no lo creas, Google con tu teléfono sabe que eres universitario porque obviamente estás, o sea, ¿cuánto tiempo no estás en la universidad? Porque no duermes, porque tienes poco dinero, porque ya reprobaste 5 materias. Y siempre estás buscando información de, no, que quién sabe qué, no, que quién sabe cuándo. O sea, todo ese tipo de información es recopilable. Y, por ejemplo, te puede recomendar una bebida energética, te puede recomendar libros para tal cosa, te puede recomendar incluso imagínate que te recomienda este podcast. O sea, si imagínate tú como estudiante investigas sobre Big Data, Google te lo puede recomendar. Solamente que es
Una pregunta. Ajá. Bueno, por ejemplo, estamos hablando ahorita de la Big Data, de ahorita, pero por ejemplo, Ajá. tengo entendido que desde que se inventó, bueno, no estoy seguro, no sé mucho de historia, por ejemplo, el telégrafo, ya se manejaba este tipo de información, quizá no tan a gran escala que estamos hablando de terabytes por segundo, pero pues antes ya se manejaba, ¿no? O sea, ya la Big Data, como así que desde cuándo podríamos estar hablando de Big Data más o menos. Mira, en sí el concepto, te digo, lo desarrollaron en el 900, en 1960-70. O sea, obviamente sí había esto de checar los datos. Ves que, bueno, en el siglo pasado no tiene mucho que tiene el telégrafo, pero el problema ahí es que no lo podías como pues guardar, porque de lo que yo me acuerdo, que me contó mi abuela una vez, es que Ajá. cuando te mandaban el telégrafo, o sea, lo recibía alguien con una identificación oficial, una persona lo escuchaba, o sea, bueno, lo traducía bueno, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Del lenguaje del ¿Morse? telégrafo. Sí, Ajá, sí, el no es lenguaje clave Morse. Morse, creo que es clave Morse, ajá. Bueno, Claro. y lo pasaba a una tarjeta, o sea, con la máquina de escribir. Entonces, imagínate que una persona trate de acordarse de ponle, ¿qué quieres? 1000 o 2000 mensajes que tiene que transcribir en un día. Entonces, como que la Mm. recopilación de datos antes sí era como más difícil porque no tenían como que los medios, o sea, aún no era tan fácil, o sea, de que se podía hacer, ¿no? Pero imagínate que en esos días estar anote y anote y anote y si alguien, o sea, obviamente la persona que recibe el telegrama está ahí, pues no creo que ese que está ahí quiera que otra persona esté anotando lo que dice el telegrama. Sí, Ajá. sí, sí. Ahí es donde se te Ent- digo. Es donde viene lo que decíamos desde el inicio. Es cómo manejas la información. O sea, si tú quieres que tu información sea privada, pues la encriptas actualmente, ya porque ya sabemos que existen esos métodos. Si tu Ah, información. de hecho, quería preguntarte, Ulises, si esto sobre el VPN, que es una red Ajá, una red. privada virtual, sí funciona para que puedas ahora sí que navegar de forma privada y más, ¿cómo decirlo? Eh, mm, más confiable para que no te rastreen um, en el internet. pues, ¿cómo explicártelo? Básicamente, o sea, para no irme a temas así súper complejos, o sea, meterme a la ingeniería en Los general. VPN son los Ajá. VPN son los papás. Efectivamente. No, o sea, de explicarte bien sí, sí te sirven para moverte de forma más segura dentro de la red, pero Ajá. pues no dentro de la red superficial, o sea, como lo conocemos actualmente, red superficial, o sea, por ejemplo, si vas a estar en Ajá, Facebook, Google. si vas a estar en Facebook, YouTube, viendo memes y escuchando música, créeme, una VPN no va a hacer nada. O sea, Oh. nada más, o sea, pero si ya te vas por ejemplo, si lo que tú quieres hacer es investigación de otro tipo, o sea, Ujú. digamos investigación, reafirmo, no estoy diciendo que entren Como comprar armas, por decirlo así. Ajá, o, o- Hola. o incluso, o sea, Ay, ajá, qué violento, mijo. hay gente que se dedica a desmantelar ese tipo de cosas y lo que hacen para evitar ser rastreados es utilizar una Ajá. VPN, porque eh, ¿cómo es? Es Virtual Point Network, no me acuerdo cuáles son las siglas de VPN. Virtual Private de privado network. Private, no point. Pues, o sea, o sea, si tú lo ves de esa manera, o sea, si lo vas a ocupar para algo, no digamos a fuerzas ilegal, sino como que, ¿cómo se llama? Algo más serio, ¿no? Ajá, Algo otro tipo de no tan- investigación o otro tipo de cosa que vayas a hacer, sí te sirve bastante. Incluso te puede llegar a servir para hacer comunicaciones punto a punto sin Ajá. necesidad de pasar la red superficial. Es una forma de protegerte, ¿sí? Pero si vas a Sí, sí, hacer sí. algo con un propósito más específico. Si tú nada más vas a hacer A ver ajá, ver videos, cosas abrir así. Facebook. No sirve tanto. Ajá. Ok, porque hace unos meses, Y, ya ven que, bueno, no sé, creo que ya casi el año, empezaron a ofrecer internet gratis en el metro. Ah, sí. sí, Pero después salió la noticia de que con estos routers del metro, bueno, con el servicio, había gente que su información de tarjeta de crédito o cualquier cosa bancaria se las estaban filtrando
y las estaban ahora sí que mal usando. Muy bien. El VPN me ayudaría, ¿no? Sí, sí, Nacho, pero te digo algo. Ajá. Ese es el tema de ciberseguridad y eso es para otro podcast. Ok, ya. Ey, no hagas spoiler, por favor, te estoy advirtiendo, No, Nachito. está bien. ¡Ay, perdón! Strike 1, te estoy advirtiendo, ¿ok? Pero sí tiene que ver con Big Data, ¿no? Ajá, o sea, sí tiene que ver con Big Data porque es la forma en la que él maneja esta información. Pero... Ajá, sí, pero eso ya es otro tema. Eso en podcast futuros hablaremos sobre ciberseguridad. Bueno. Ok. O sea que tengo que abstenerme de ver pornografía hasta que sea el nuevo podcast, porque si no me roban la información. Efectivamente, amigo. Sí, amigo, vas a tener que aprender. Va a llegar el momento. Va a llegar el momento de que puedas ver todo lo que quieras ver. En serio, soy capaz de subirte. No lo digas. Puedo enseñarte a entrar a cualquier parte de la red que tú quieras, así la más profunda, sin ser detectado. Ay, ajá. ¿Y las Marianas Web qué? Las Marianas Web qué, ¿Qué quieres? ¿Que la hagamos en vivo? Ay, A ver. Y si quieren nos conectamos. solo 4 personas los ven. Y si quieren y si quieren lo hacemos. Y ahorita el FBI, güey. Ahorita el FBI. Muy divertidos, ¿no, cabrones? Dilo para que la gente le escuche y le llame la atención y vea el podcast siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Si Es quieren un adelanto. lo hago desde la río de la universidad. O sea, me puedo saltar, Pero, yo me puedo saltar todos los protocolos que tiene la red de la universidad. ¿Crees que podamos hacer esto? Mira, te iba a proponer algo. Cuando hablemos del podcast de ciberseguridad, que grabemos un video antes del podcast y lo pongamos en vivo en el podcast, ¿se puede? Para que la gente lo vea, aquí en Twitch. Sí, podremos hacer eso. Pero nos tendríamos que ¿No planearlo. ciberseguridad significaba que te pusieras un condón en el cibersexo? Bueno. Obviamente, siempre hay que ser precavidos. ¿Conocen una canción que salió hace años que es de reggaetón y que se llama, bueno, no creo cómo se llama. Perdóname. No. Es que da pena cantar el coro, pero menciona una parte que dice, pero hagamos el amor por el teléfono. Y no sé, búscala, Ulises, y póngaselas en el podcast. No, amigo. Bueno, pero ya, hay que regresar a Big Data. Bueno, una cosa que les iba a decir es que el Big Data tiene las 3 B. ¿Cuáles son las 3 B? Bueno, la primera B es... ¿Barato? V, perdón. Bueno, la primera es volumen, que es la cantidad de datos que se están transmitiendo, que se están recibiendo. Después, la segunda B es la velocidad. En este caso nos referimos a la velocidad o el ritmo en el que se reciben los datos o en las acciones que se hacen con respecto a las cantidades de datos que llegan, ¿sí? Después está la variedad. A esto se refiere refiere a las diferentes datos que están llegando, porque estos datos se pueden estructurar y organizar en una base de datos. Y a eso quería llegar, chicos, a las bases de datos que se guardan. Bien sabrosas. Hay que explicar qué es una base de datos un poquito, ¿no? Bueno, O sea, pues sí. Como por ejemplo en los juegos de guerra, las bases, pero de datos, soldados. No. Sí, una trinchera, sí, justito. No, no es cierto. Bueno, ¿Qué? una base de datos, pues así lo podemos definir como un conjunto, pues, de datos guardados, pero estos están estructurados en tablas. O sea, no como las de multiplicar, sino que se refiere a que son como tipo listas, así más simplificado, como listas que están clasificadas por ejemplo, una clase o un tipo. Voy a poner un ejemplo para que sea más fácil esto. Imaginemos que, más bien, el INE tiene una base de datos, pero esa base de datos no nada más tiene todos tus datos así guardados de golpe. O sea, no es como que tiene tu nombre y al ladito tu CURP y todo así, todo en una sola línea. Sino que todo eso... Nada más quería poner ejemplo que no es como un bote de tamales, así que metes la mano y no sabes de qué tipo de tamales. Exactamente, justo eso. Bueno, sino que hay pues listas
Y por ejemplo, una en donde se guarda tu nombre y se guarda nada más tu nombre, se guarda el nombre de todos los mexicanos, ¿sí? Hay otra tabla que guarda tu CURP, hay otra tabla que guarda tu año de nacimiento, hay otra que guarda en dónde vives y así. Pero todas esas tablas están relacionadas o están juntas a una tabla más grande o una tabla general y Ajá. gracias a eso que se guardan todos esos puedes consultarla. Entonces tú cuando pues vas o quieres ver algún dato, lo que haces es le buscas, pones tú qué quieres, tu nombre y ya te van a salir, no te va a salir toda tu información, porque se están jalando todos esos datos, seleccionando y buscando y solamente se unen esas tablas. Pero lo que yo quería, al punto en el que yo quería llegar es de que toda esta variedad se debe de guardar en bases de datos relacionales. ¿A qué yo me refiero con bases de datos relacionales? Ya sabemos entonces que es una base de datos, que es lo contrario a un bote de tamales. Y relacional es que están conforme, trabajan al unísono con los, ¿cómo te lo digo? Con la lógica relacional. ¿Y a qué me refiero con esto? Digamos que como un estándar, ¿no? En el que las tablas se deben de unir, ¿sí? Se deben de relacionar las tablas, ¿sí? ¿Sí me entienden? Como Ya. A ver, código que déjame explicártelo más fácil, porque siento que te estás O sea, espera, a ver, espera. Es un Excel gigante. Y ya con eso. Sí, Ok. exactamente. Sí, pero Bueno, pero pero Ajá, bueno. déjame de, sí, porque siento que Dale, dale. dilo más fácil. siento que Dilo hiciste un más fácil. poquito de bola. te está diciendo pendejo, la verdad. Sí, ya sé. Me ofendí. Eso es un insulto para mí. No, lo que trato de decir, Luis, es de que, o sea, tú como individuo estás colocado en la tabla. O sea, si hay más tablas que almacenan más cosas, por ejemplo, como dice Luis, nombre, dirección, fecha de nacimiento y todo eso. O sea, hay varias tablas. Pero la forma de relacionar a esas tablas es con un identificador. O sea, por ejemplo, en el caso de los mexicanos es su CURP o en la credencial de lector es el número de lector. Ujú. O sea, eso es un identificador que tú al teclearlo, automáticamente la base de datos detecta que que toda esa información está unida a una sola persona. Porque no, o sea, por ejemplo, no existen dos Luis, ¿cómo te llamas? ¿Completo? Enrique. Luis Enrique No Ajá, digan nombres Garrido completos, por López. favor. No sabemos quién Ay, está perdón. escuchando este podcast. Garrides Lepes. bueno, o sea, Hijo de la chingada. bueno, el chiste es que, ¿cómo se llama? Que tu nombre está vinculado a un número y automáticamente al meter ese número es muy fácil de, ¿cómo se llama? De identificarte. O sea, por ejemplo, también si tú buscas dentro de la base de datos, fulanito de tales, o sea, por ejemplo, todas las personas que viven en tal colonia, en tal dirección. O sea, por ejemplo, no solo vive Luis en su casa, sino vive a lo mejor con su mamá o con quien viva, ¿no? O sea, Con el abuelito. va a haber más personas direccionadas a esa dirección. Y en este caso, o sea, por ejemplo, si tú nada más buscas datos de Luis con el identificador de Luis, si tú buscas datos específicos sobre direcciones, o por ejemplo, todas las personas que nacieron en el mismo día que tú, pues metes ese número y automáticamente te refleja todo eso dentro de las tablas. Es una forma fácil de ordenar grandes volúmenes de información utilizando tablas y sabiéndolas relacionar unas con otras a través de un identificador. Amigo, pero Wow. a mí me alegra, bueno, como que me alivia un poco de que comentaste que las compañías que están vendiendo, o bueno, que están interesadas en vender algo con publicidad, no le intereses como persona tal cual, ¿no? Sino como un tipo de población que le gusta las papas fritas, que tiene cierta edad, ¿no? Ujú. No tienen derecho a rastrearte tal cual como persona. No, Pues, porque no es, por ejemplo, no estás cediendo un dato de dirección. O sea, Ah, ok, o ok. sea, dime, por ejemplo, tú haces papas Don Nacho. ¿Para qué Ajá. te sirve saber si tu cliente Luis Enrique en qué lugar vive? O sea, tú dime, papas Don Nacho, ¿para qué le sirve saber dónde vive su cliente? Pues
sí me ayudaría para saber si quiero sacar una sucursal cerca de él. Pero, por ejemplo, ahí lo que te interesa, no le vas a poner una sucursal en su casa, sino te interesaría saber si hay La zona. una cantidad Ajá, la demográfica, zona. una cantidad de gente o cantidad demográfica importante dentro de esa zona. Ah, ok, ok. O O sea, sea, me interesa como grupo, como masa, ajá, pero como no como masa, individuo. no como individuo, Ah, perfecto. o sea, a lo mejor a lo mejor las personas que utilicen tu información así como individuo puede ser un banco, que a lo mejor ahí sí tiene que revisar tu historial crediticio, Ándale, revisar tu número, pero aún así termina siendo una estadística más porque al final de cuentas dice sí o no. Si te interesa, te pasan con un gerente y ya haces otro tipo de cosas. Pero, por claro. ejemplo, si dices que no, termina siendo una estadística de que dijo que no. Y ya. Oh, o sea, solo soy un trozo de carne. Ajá, Efectivamente. para las empresas a las que les cedes tus datos, sí. O sea, Ah, ok, ok. realmente los usuarios nunca le han cedido datos. Yo siento que a empresas que no quieren, o sea, por ejemplo, utilizar un servicio, cosas así, o sea, ya es ceder a empresas que sí, que ¿cómo se llama? Ujú. Que no, es que no sé cómo decirlo. Hay empresas a las que no les cedes sus datos automáticamente cuando adquieres su servicio, mientras no. O sea, Ah, ok, ok, ok. a menos de que tú hayas cedido tus datos a una empresa tercera y tú hayas decidido que esa empresa pueda hacer con tus datos lo que ella quiera. O sea, por ejemplo, Claro, tu número telefónico. como ajá, Ajá, por ejemplo, Google. Este, Google con Mercado Libre, por ejemplo. ajá, con Mercado Libre. Ese tipo ha visto muchos videos de pesca. Ofrecen en Mercado Libre cañas de pescar y cosas así. Ajá. O sea, es una opción. Pero porque tú estás Sí, sí, cediendo sí. esos datos. Pero si tú no cedes datos, o sea, por ejemplo, a diestra y siniestra cualquier aplicación que abras, pues yo siento que ahí va a ser un poquito más difícil. O sea, y, mira, te voy a dar algo así para que ya te sientas súper tranquilo. Todas las todas las aplicaciones que están en la App Store Ajá, y en la Google Play, todas ya fueron checadas por alguien manualmente dentro de su código y dentro de los oh, claro. términos y condiciones para que la gente no haga abuso de datos. O sea, si tú descargas una aplicación de ahí, créeme que no te va a pasar nada. Así por Ajá. sea la aplicación que digan la aplicación rusa de quién sabe qué. De, Ándale, exacto. El Token Angela, ¿no? ajá, pero que si viene de las plataformas oficiales, créeme, no te va a pasar nada. Pero si tú ya empiezas a instalar cosas de terceros que encuentras en internet, que, que modifican algo de tu teléfono, que no están directamente Ajá. vinculados a una Que no cuenta, sean verificadas. ajá, verificadas Exacto. o permitidas por Android o por Ajá. Apple, Por Google. ajá. O Ah, por no, porque Google. ajá, Ajá. también puede ser Apple o Google. Este, Claro. si no están verificadas y autorizadas, significa que, ¿cómo se llama? Que ahí sí ya es tu responsabilidad de usuario a qué le estás cediendo tus datos. O sea, por ejemplo, esas aplicaciones de cómo obtener cualquier clave de Wi-Fi y que no las encuentras en la App Store o la Play Ajá. Store. Todo ese tipo de aplicaciones que tú estás abriendo y quién sabe qué. Ah, pues ahí sí no sabes qué puedan hacer esas aplicaciones dentro de tu teléfono. Ahí sí, ahí sí realmente alguien podría estar encendiendo la cámara de tu teléfono y verte. Ahí pueden encender ahí sí tu micrófono y escucharte. O sea, ahí sí es legal porque tú estás permitiendo que lo hagan y en cambio Google y Apple te están protegiendo. Ese es... Sí, pero Oh. Ujú. por ejemplo, en esta parte que estás mencionando, ¿no se supone que la aplicación te pide unos permisos a la hora de instalarla? Ah, Efectivamente. pero esos Sí. permisos ya fueron revisados, se supone que por alguien ¿cómo se llama? De Apple y de Google. O sea, por O sea, ejemplo, pero por ejemplo, si instalas una aplicación de terceros, también te pide los permisos, ¿no? O sea, cuando la instalas te ajá, dice esta aplicación requiere bla, bla, bla. Sí. ajá, pero ¿cómo se llama? Pero ahí ya es por bajo tu responsabilidad, porque no hay un tercero que te esté diciendo, esta aplicación es buena o mala para ti. Mm, O sea, pero hay manera de ocultar esos permisos, o sea, que tú a la hora de instalarla no te diga si en verdad sí, requiere esos sí permisos. puedes ocultar esos permisos. Pero pues ya es jugar chueco con alguien, o sea. Puedes instalarle a alguien cualquier tipo de cosas mientras esa persona le dé clic a la aplicación o al servicio que está agarrando. Vaya, vaya.
¿Y no hay manera de que, por ejemplo, el mismo sistema operativo te proteja? Se llaman antivirus. Ah, no. Oh, no No, más. pero yo me refiero al sistema operativo, no sé, por ejemplo, Android, que te Pues, diga esta aplicación te está pidiendo permiso para abrir tu cámara. Y cuando la aplicación pues es de cocina. Entonces, no sé. O sea, es que ahí sí estaría raro. O sea, también no hay que dar datos a lo güey. Tienes que revisar pues la aplicación y dependiendo de la aplicación, pues ya darías o no los permisos. También sí Pero me estoy dando tienes cuenta como. que este es el tema de ciberseguridad. ajá, Bueno, es un dato curioso, ¿no? ajá, Para o sea, si que tú, chequen. o sea, por ejemplo, de que te pueden instalar un virus, sí, pero mientras la aplicación no venga, directamente de un sitio oficial. Si no viene de sitio oficial, ahí sí corres mucho riesgo de que hagan lo que quieran con tu teléfono. ¿No? Vaya. O sea, es una Sí. recomendación. Si tú instalas algo de terceros, una de dos, ¿estás seguro de lo que estás instalando? Y estás seguro de que a lo mejor te instalan algo que nunca te vas a dar cuenta. O sea, Bueno, es... amigo, Ajá. ¿Qué pasó? cambiando de tema, ¿qué futuro le ves a todo este manejo de datos al Big Data? Ay, pues déjame, te necesito regresarme un poquito y empezarte Ah, sí, claro, claro. a decir o sea, a lo mejor hablando del podcast de la primera parte, es el de inteligencia artificial, si no lo han escuchado, por ahí se los dejo en la descripción. Escúchalo, por favor. Ajá. Jaja, el spam. Hablando de inteligencia artificial, eh, cuando utilizamos la Big Data y la combinamos con inteligencia artificial, podemos tener a lo que nosotros consideramos reconocimiento de patrones. O sea, tú cuando Oh, vas generando información se van acumulando esa información y a través de los patrones puedes predecir cosas de venta o de consumo. Entonces, o sea, si tú utilizas reconocimiento de patrones combinados con Big Data, es como si estuvieras alimentando un servicio personalizado de predicciones de lo que lo puedes usar. O sea, por ejemplo, si empiezas a ver videos en YouTube de cómo hacer un pastel, pues a través de patrones, obviamente te dice, pues te recomiendo que compres este tipo de moldes, recomiendo que compres este tipo de harina, de palas, de lo que te guste, ¿no? Pero es una recomendación hecha en patrones porque mucha gente ya buscó, aparte de hacer cómo hacer el pastel, cómo ¿cómo se llama? ¿Qué recomendarte para hacer el pastel? O sea, no solo el pastel mismo, sino a lo mejor o sea, qué instrumentos puedes comprar para el pastel. Sí, sí, sí. O sea, es una forma... Además, Ajá, habla Luis. bueno, también otras cositas que podemos decir del Big Data, por ejemplo, para turismo sería para mantener felices a los clientes, porque pues ya después del viaje te mandan recomendaciones, el feedback, toda esa información la va almacenando y obviamente pues el hotel o los hoteles de esa zona van a poder acceder a ella y van a poder ofrecer un mejor servicio. También, por ejemplo, eh, en las estructuras manufactureras, estos despliegan sensores en sus productos para recibir datos, obviamente de los productos consumidos. También, por ejemplo, como los call centers, es como una buena, saliendo del poquillo del internet, una buena forma de obtener información. Y Ujú. también en los mercados financieros, estos ayudan a evaluar rápidamente los riesgos y así tomar pues las medidas que sean necesarias para poder evitar pérdidas, sea dado el caso. Ajá. O sea, por ejemplo, en la bolsa de valores y todo ese tipo de cosas, toda la información que Efectivamente. se va generando, Mm. puedes utilizarla para predecir si va a ir, o sea, si las acciones pueden ir a la alta o a la baja y es como una forma de invertir. Creo que hay una pregunta. ¿La puedes leer, Nacho, por favor? Ah, sí, nos viene de nuestra audiencia de un tal Steven González de la Sierra Montañez. Órale. Él pregunta, ¿un antivirus me puede proteger totalmente aunque instale un programa de terceros? No sé. No, A ver, Ulises, ¿tú qué opinas? no. Realmente no te puede proteger. Ciberseguridad, pero bueno.
no te puede proteger al 100% de una aplicación de terceros, porque lo que hace un antivirus es detectar uso malicioso de tu dispositivo. O sea, un ejemplo es, por ejemplo, el uso de la cámara. Pero si el antivirus decide que la aplicación necesita la cámara, entonces es como decirle, oye Word, necesito el teclado. Pues el antivirus no te va a decir, oye, un dispositivo está utilizando el teclado. Una aplicación está usando el teclado, no te va a decir que no. Ok. O sea, puedes programarlo de tal forma de que, ¿cómo se llama? Que utilices el dispositivo y que el de antivirus no lo detecte. Es una de las Oye, pero entonces me estás dando a entender que esta pregunta corresponde al siguiente podcast, no a este. Ajá, al siguiente podcast. Ah, muy bien. Entonces hay que decirle a Steven. Una pregunta. Ah, Una pregunta para intentar combinar. Bueno, si quieres decirle a Steven lo que le tienes que decir y ahorita sí. pregunto yo. Que venga el siguiente martes y nos escuchen en el siguiente podcast. Ajá, y vuelvo a Se repetir su entere pregunta. sobre seguridad. Ahora Por favor, Steven. Pregunta. Hazlo. Para no dejarte tanto de lado para agarrar un poco lo del Big tema de Data. la pregunta de Steven, pero regresando a la Big Data, ¿un antivirus te podría proteger de que roben tu información, o sea, que usen tu información de manera mala? O como dice Ulises, nada más es para proteger el dispositivo y no tanto tu información. Mira, hay diferentes antivirus, ¿sí? O sea, ya también depende un poco del antivirus, pero por ejemplo, si nos vamos a Avast, que aunque digan que puede ser el más cutre o el más chafón, La base de datos cuando- ha sido actualizada. efectivamente, cuando tú pagas un servicio premium, que pues yo he checado eso, por ejemplo, te protege contra perros de estafas. No, güey, nomás la vi, no la pude pagar, cállate. Bueno, gracias por exhibirme, ya nos exhibiste. Bueno, el chiste es que protege tu información, pero tú le tienes que decir cuál información. También ellos te dan medidas preventivas para que no des tu información a lo bestia. Obviamente el servicio de pues los virus que pueden llegar a tu dispositivo y te dan lo de protección en tiempo real. O sea, obviamente también debe de funcionar, ¿no? En tiempo real en cualquier antivirus, pero más como en donde estés en internet chateando, pues te da advertencias y pues te ayuda a cualquier cosa o cualquier virus que te pueda llevar. O sea, sí es más al dispositivo, pero la información que tú des ya la tiene la compañía. O sea, eso sí, Ajá. Vaya. no lo puedes recuperar. No se puede recuperar esa información. Mucha de la información robada es por eso, o sea, es porque tú has accedido a dar esa información. O sea, realmente... Entonces, por ejemplo... bueno, sí, sigue. O sea, por ejemplo, si tú como usuario, o sea, si tú te consideras que no has cedido información, o sea, no subes muchas fotos a Facebook, no utilizas tanto tu GPS, etcétera, lo que ocupes para lo que ocupes tu teléfono, casi no lo ocupas. Y incluso ahorita, un experimento para las personas que nos escuchan o si quieren hacerlo ustedes mismos, coloquen su nombre completo en el navegador de Google. Si ustedes son una de las personas que publica, comenta, tiene sus cuentas activas y incluso, o sea, poniendo su nombre completo, van a salir fotografías de ustedes, van a salir, a lo mejor, si hicieron un escrito y lo subieron a una página de internet o cosas así. O sea, cualquier cosa que le hayan colocado su nombre y que esté vinculado a ustedes, va a salir, va a salir información. O sea, no es que la información la hayan agarrado y la hayan hackeado, no. Es información que tú has cedido. Y como la mayoría de las cosas las dejan en público, o sea, eso es otra cosa. La gente tiene mal uso de la información. O sea, por ejemplo, ahí en su Facebook, donde dice publicar fotografía, hay opciones que dicen solo para mis amigos, solo para ciertos amigos, solo para yo, o para todo, o que todo el mundo Amigos de amigos. Ajá, amigos de amigos, o que todo el mundo la vea. O sea, ahí es como tú vas discriminando a quienes quieres que vean tu información. Si tú dices que todo el mundo la vea, pues obviamente nada más con googlear tu nombre van a aparecer tus fotos, van a aparecer lo que hagas, o sea, realmente. Es también, ahora sí que como siempre he estado diciendo durante el podcast, es como tú manejes tu información. Entiendo. Qué potente.
Y por ejemplo, y para contestar lo de la pregunta de Isaías, creo que lo que es el firewall, el que te permite protegerte de robo de información. O sea, es un cortafuegos, o sea, Ujú. es el que ¿cómo se llama? Es el que evita que cualquier persona entre a tu computadora y tenga acceso a todos tus datos. O sea, es el encargado Del de inglés pared y fuego. pared de fuego. Firewall significa pared de fuego. Oh, No ma. O sea, que quema OpenEnglish.com. todas las manos. Todas las manos que quieran Sí, robar tu información las quema. Ajá, los tentones no Te entran. te las mocha como el Bronco, güey. O sea que yo intenté robar alguna información porque estoy quemado. Es cierto. Bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer o algún otro comentario? yo ya me quedé sin Eh, Estoy seco. Completamente seco. Bueno, entonces ahora sí regresando a la pregunta de Nacho con la que inició todo esto. ¿Cuál es el futuro que le vemos a la Big Data? Ajá. Pues yo siento que, o sea, ya la velocidad a la que generamos información es una velocidad extremadamente grande y siento que va a crecer. Yo siento que mínimo se duplica, ese es mínimo, o sea, dupliquemos Ay, la velocidad a la que estamos generando información. otra pregunta, perdón, otra pregunta. Ujú. ¿Toda esa información que estamos generando se está guardando en algún lado? Depende. O sea, por ejemplo, Es que, por ejemplo, a mí cuando estás hablando de terabytes por segundo, por ejemplo, mi computadora es un CPU, pues digamos, no tan de los grandes, de los viejitos, pero pues es un poco grande. Hay, por Ajá. ejemplo, discos duros ¿cómo se llama? De los externos, que Ajá. miren que será como unos 10 por 20 centímetros, quizá, Ajá. más o menos. Medio chiquitos. Estamos hablando de que eso es un terabyte. Y estamos hablando de que la información que se traspasa, bueno, que se transmite, es de un terabyte por segundo. Es como si agarráramos uno de esos terabytes y lo aventáramos. O sea, por ejemplo, si está transmitiendo todo eso, en un segundo, en un minuto estamos teniendo 60 de esos. En una hora, ¿cuánto es? Sí, pues, 3.600, ¿no? No, sí, 3.600 de esos. O sea, toda esa información se guarda en algún lado que tenga, por ejemplo, un almacén lleno de esos discos Sí. duros o... sí. O ¿Sí? sea, si Sí. tu información es importante como tus búsquedas de Google, YouTube y todo eso, si se almacena, los memes que publicas también se almacenan, aunque no lo crean esos memes, también Hasta sí. tus nudes, hermoso. O sea, Hasta tus nudes. tal vez el 100% tal vez no el 100% de la información que mandes sea útil para todos, pero Sí se guarda. sí se Pero guarda. pon tú que nosotros, yo qué sé, al día generemos, no sé, un promedio que generemos información, unos 10 megabytes, por así decirlo, de información Ajá. importante por persona. Mínimo, y esas son como 2 fotos y un comentario. Ajá. Ah, Mínimo, exacto. por ejemplo, un mínimo. Pon tú que unos 50 megas, algo más o menos por lo regular. Estamos hablando de cuántas personas están ocupando internet en el mundo. Somos 7.000 millones de personas. Cerca de 3.000 millones usan internet, por así decirlo, o 1.000 millones. Ajá, o sea, no solo es Sí. eso, o sea, por ejemplo, este podcast está generando información y se tiene que almacenar en algún lado. Y por ejemplo, ahorita, como se está haciendo el stream, primero pues se termina el stream y después se va a guardar la retransmisión y esa pues se Ajá. guarda en los servidores de Twitch. Ajá. Y un servidor, o sea, un servidor es una computadora gigante capaz de procesar, créeme, volúmenes de información muy grandes. O sea, te voy a dar un ejemplo. Regresando a lo de IBM, que te digo que fui a ver sus instalaciones. Manejan 2 tipos de servidores. Uno que es para procesado y otro tipo de servidor que es para almacenamiento. Para que te des una idea del ¿cómo se llama? Del procesado. Un servidor de procesado de información tiene... Eran alrededor de 10 millones de núcleos un servidor de procesado. 10 millones de núcleos un servidor de Wow. procesado de información. Estamos hablando de que mi computadora tiene, ¿qué? ¿4 núcleos? 4 núcleos. ¿8 núcleos? Y no sé a qué frecuencia, pero imagínate. Por que 2.5 GHz. Ajá, imagínate el servidor más potente que te ofrece IBM, así como tú dijeras, pues yo tengo, ¿cuánto costaba? $10 millones para pagar el servidor. Ponle aguacate y gasolina. ¿Y cómo se llama? Y dámelo. Te están ofreciendo un paquete de 10 millones de núcleos para trabajar en información.
Wow. Y en almacenamiento, ¿cuánto era? Era un... ¿Cuánto era? Era un... es que no me acuerdo del prefijo, ¿es yottabyte? Jota. ¿Es O yotta? sea, Sí. 1024 terabytes. No, petabytes. Petabytes, Ah, o sea, terabytes. O sea, son, estamos hablando, son- por ejemplo, de O 1000 sea, gigabytes, es un tera. ajá, 1000 gigabytes es un tera. o sea, para ponerlo fácil, mil billones de bytes. Exactamente. Mira, Pero, por ejemplo, a mí hablan en gigas, porque, por ejemplo, mi espérate. memoria USB tiene 8 gigas. Ok, Ah, te bueno, lo voy sí, a poner fácil. serían 1024 Muy bien. gigabytes es un terabyte. 1024 Ajá. terabytes es un petabyte. Y 1024 petabytes hacen un jetta. ¿Cómo es jota? Ahorita te digo bien el prefijo. Yottabyte. yottabyte, o yo- sea, son 1 billón de gigabytes. Ajá, es... 1 billón de gigabytes. Ajá, O de sea, estamos información. hablando de que un chingo, como 1000 millones de USBs de 8 gigabytes. Ándale, exactamente. Efectivamente, sí, sí, sí. muchas. O sea, 1 millón de USBs. pero ahora imagínate tener esa capacidad de, ¿cómo se llama? De que toda esa información llegue y se almacene. O sea, porque no estás generando una, estás generando muchas. Ujú. O sea, imagínate la infraestructura que debes de tener tú como computadora para poder trabajar con eso. O sea, debe ser una computadora. O Ni sea, las gamers. no, las gamers se quedan muy por Sí, detrás. muy chiquitos. Y hay gente que no solo compra para almacenar información, o sea, por ejemplo, si escucha nuestro podcast de inteligencia artificial, ahí hablamos sobre la capacidad de procesamiento que necesitas para procesar esa información. O sea, necesitas poder de cálculo, necesitas poder de almacenamiento y necesitas una infraestructura de red para mandar toda esa información por un cable y ahora sí que fluya como Gordon Tobogán. Mira, imagínate, si lo ponemos más fácil, si lo ponemos aún más fácil, ya así, ya no hablando tanto como en bytes, Ajá. bueno, serían Mira, te voy a dar un como ejemplo muy fácil. o sea, en bytes sería como quintillón, estamos ya en la de quintillón, o sea, no billón, no trillones, no cuatrillones, sino ya estaremos en quintillones de bytes de información. Imagínate cuántas. Sin con pedos. Bueno, sí, habla. Te voy a dar perdón. un ejemplo muy simple para que entiendas el volumen de información que se está manejando. Imagínate que tú como usuario, o sea, digamos, tú como usuario llegas a tu Coppel de confianza. Llegas y te vas y te compras no sé, tu tostadora. ¿Quieres una Ajá. tostadora? Llegas. ¿Cuánto tiempo te tardas en lo que pasa en tu tarjeta? Ajá, pasan tu tarjeta en la caja al que te dan tu O sea, ticket. el tiempo el tiempo en que pasan la tarjeta y que me dan mi ticket, Ajá, como son ponle exagerando unos 30 segundos, ¿no? 30 segundos. Ah, se va a decir 30 segundos, exactamente. O sea, imagínate, ¿cómo se llama? Llegar a la base de datos, hacer la solicitud con tu número de cuenta y decir, el usuario tal va a hacer una transferencia a Coppel por la compra de un tostador. Y todo ese movimiento tiene que ser en tiempo real y exacto, porque una de dos, no puede desaparecer dinero de una cuenta y perderse en el aire, y tampoco puede no retirarse ese dinero de tu cuenta y que la otra persona no tenga el dinero. ¿Estás de acuerdo? Ujú. O sea, es una transacción Sí. de se hace y se logra. Y si no se va para atrás. Entonces, Se cae el sistema. ajá. Y ahora imagínate cuántas compras hay el día. No solo de, por ejemplo, no solo de Electra, sino de Coppel, Adidas, todas esas empresas que venden algo. Imagínate Bodega Horrera. ajá, O sea, manejar. no solo estamos hablando de una tienda, estamos hablando de todas las tiendas que tienen, ¿no? Todo lo que tú quieras vender a través electrónicamente, imagínate que lo tienes que saber controlar y poderlo controlar. Pues necesitas super equipos que no los vas a poder comprar tú como persona no los vas a comprar. Como empresa los compras porque ya manejas esos volúmenes de información. Ujú. O sea, ahí es donde te digo, la Big Data, como tú como usuario la ves en pequeñas acciones. Como empresa la ves como un volumen gigante de datos que hay que manejar porque me interesa no solo manejarlo, sino dar una experiencia con ese volumen de datos. O sea, no solo tenerlos, sino darles un uso. Ajá, o sea, Ajá. al final Mira, de cuentas... por ejemplo, les quería dar un ejemplo así como que muy específico de cómo se ocupa el Big Data. Imagínense, Ajá. en el Instituto de Tecnología de la Universidad de Ontario
Y bueno, en asociación con el Hospital de Toronto, se utilizó el Big Data para analizar en tiempo real a los bebés prematuros en las salas es neonatología, para determinar cualquier cambio de la presión arterial, temperatura, alteraciones en los registros del electrocardiograma, electroencefalograma y todas esas cosas, las 24/7. Entonces, imagínate todos los datos que puede dar un bebé. O sea, solamente, sin ni siquiera hablar, todos los datos que te puede dar un bebé para que se tengan que analizar con Big Data, güey. O sea, está muy intenso cómo tratan de aplicar esto para que puedan detectar con 24 horas de Anticipación. 24 horas antes las amenazas bueno, lo que amenaza la vida del bebé. Wow. O sea, O sea, imagínate, o sea, y no solo Está es cabrón. y no solo es eso. O sea, ya que tienes la información es almacénala, porque qué tal si en el futuro llega la mamá con el bebé y dice, no, es que mi bebé se enfermó de esto. Ah, pues revisan esa cantidad Este no es mi bebé. Vieron otro. revisan esa cantidad de Big Data y pueden predecir, ah, pues su bebé se enfermó por esto, esto y el otro. o puede tener tal o cual cosa. O sea, también ayuda muchísimo eso. Wow. Ajá, O sea, ajá, eso no es que tenga, o sea, sí tiene futuro, pero ya lo estamos viviendo. O sea, el Big Data ya es Ya. algo Ajá, muy es ya. actual. Wow. Oh, a ver, tenemos otra pregunta de nuestro público. Ahora es de Steven. Qué curioso. Él pregunta, ¿cómo es que se obtiene esta Big Data? ¿Una empresa pequeña puede tener acceso a estos datos para ofrecerte algo? Bueno, se da cuenta que este usuario que nos está escuchando no nos ha escuchado desde el principio. Pero bueno, Se nota. Bueno, Se nota que estaba en la combi. se contesta la pregunta. ¿Cómo las empresas obtienen estos datos? Ah, pues prácticamente tú los cedes. O sea, no hay otra respuesta que más que tú los cedes a través de contratos que la gente no lee. O sea, los términos y condiciones de uso de una aplicación son contratos y estás firmando un contrato al dar que sí. Tal vez no con una firma que ocupas normalmente, pero con ajá. señalar la casilla significa que estás aceptando el contrato de uso del servicio que te están proporcionando. Es una de De las... hecho, creo que la pregunta iba más así como, yo tengo ¿qué será? Como habíamos dicho, mi puesto de papas fritas, yo le puedo pedir a Google, oye Google, te puedo comprar una pequeña base de datos para saber qué le interesa a la gente mexicana. Ajá. ¿Sí lo puede comprar tal cual mi empresa, sí o no? Depende. O sea, si tú, por Ajá, ejemplo, tú como, digamos, papas Don Nacho, ajá, quiero saber cuál es el tipo de picante que le gusta a la gente, ¿no? Para ándale. ponerla a mis ¿El tipo papas. de chile que le gusta? Ajá. Entonces, hay de dos. Ajá, Haces una encuesta y generas un estadístico en el que tú determinas cuál es el tipo de picante que le gusta a la gente para sus papas. ajá, Pero, por ejemplo, que tú llegues directamente con Google y que le digas, oye, ¿cuáles son el tipo de picante que le gusta a la gente? Pues Google te va a decir, yo no he recopilado información de salsas picantes, oh, ok. ¿no? O sea, tú dime, ¿cuándo tú has cedido información a Google sobre salsas picantes? O sea, ¿cuándo has hecho eso? Nunca, No ¿no? sé. O sea, Ajá, es exacto, información que no tú hay. no has cedido todavía porque no ha habido la necesidad de ceder esa información. A lo mejor puede haber, Ok, ok. a lo mejor Google te puede decir, las salsas que más busca la gente en internet son estas y a lo mejor te da una lista de salsa verde, salsa de árbol, pero no te va a Ajá, decir no te va a decir específicamente a qué grupo le puedes dar ese tipo de salsas. A lo mejor te puede dar una lista de cuáles son las más buscadas, pero hasta ahí. ok, 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 ok. O sea, es dependiendo de lo que, ¿cómo se llama? Recopilar información. O sea, de hecho, si tú buscas ahorita, ¿cómo se llama? Google Tendencias, pones salsas y ya ahí te va diciendo el tipo de salsas. Y de hecho hay una página que te proporciona Google sobre pregunta cierto tipo de cosas y te da unas gráficas
de cuándo fueron más populares en cierto momento. Ah, sí. De hecho, es muy interesante ver todas las tendencias, todo lo que va cambiando a través de los años que se va buscando. Eso también es otro ejemplo de Big Ajá, Data, ¿no? ajá, es un ejemplo de Big Data. O sea, por ejemplo, si vemos, la última gráfica que vi fue la del, por ejemplo, la del rock. El rock va en decadencia y se Ajá. va detectando porque, ¿cómo se llama? Porque la gráfica va tendiendo a la baja y, por ejemplo, lo que son los ritmos latinos, urbanos y todo eso van tendiendo hacia la alta. Eso es una forma de Big Data que te va diciendo cómo las tendencias en el mundo van cambiando. Y a lo mejor y ahí encuentras la razón por la que la gente ya no compra guitarras y no sé si se acuerdan que hace un tiempo salió una noticia donde Gibson se consideraba en bancarrota porque ya no estaba vendiendo guitarras. Sí, Oh, O sea, Ahora, o sea, se detectó eso de porque realmente la gente nada más compraba guitarras en Navidad porque no sabía qué regalar. O claro. sea, realmente dime, de Navidad hay mucha gente que ha regalado cosas que cómprale un disco de Metallica. Al cabo eso creo que le gusta. O sea, cositas así son las que vas notando. Que a lo mejor en ventas navideñas te dicen, esta canción es muy popular. Por ejemplo, Jingle Bell. Si tú ves en Navidad cuántas personas han escuchado Jingle Bell, te van a decir que las tendencias te van a decir que en invierno es cuando se escucha más. la canción Claro. navideña de Luis Miguel, güey, esa sí pega machín. Ah, pues sí, La neta. aunque no lo creas, esa información le sirve a un centro comercial para colocarla mientras la gente está haciendo sus compras. Claro. Es todo lo que es información, alguien lo ocupa de tal manera que, ¿cómo se llama? Que le sea útil de utilizar. Ok. Así que creo que ya llevamos 1 hora y media, así que pues, quiero escuchar sus conclusiones sobre el tema. Isaías, ¿puedes darme tus conclusiones? Ah, yo primero. Sí, amigo, a ver. ¿No puede Prepárale, pasar al con siguiente, profe, referencias por favor? APA. ¿No puede pasar al Bueno, si siguiente, quieres, profe, por favor? si quieres yo empiezo. Ah, bueno, Gracias. Nacha, da tus Bueno, yo tengo que pensar que este tema a diferencia de los que hemos hablado sobre inteligencia artificial y realidad aumentada, tiene más un factor social, ya que se estudia el comportamiento humano, que ahora sí que a uno le interesa. Yo a veces siento que este es un tema como que sí te espían, de cierta manera, ya sé, ya dijimos que no les interesas como persona, pero como que empiezas a perder cierta como que privacidad en Internet, lo cual hay gente, ya habíamos comentado en el podcast, en el primero, que la gente se espanta por temas tecnológicos y la fregada, pero este sí es como que algo un poquito más, ahora sí que importante. Y ya, eso es todo. Ahora sí, Isaías, ¿quieres dar o el que siga Luis? No, sí la doy, la conclusión, pues. Pues sí, lo primero que uno pensaría al escuchar lo que dimos la definición de Big Data, que es el manejo grande de información, pues sí, oye, pues me están espiando, ¿no? Pero realmente, como dice mi compañero, ya le estoy copiando, pues no es como tanto que, no es como tanto que te espíen a ti, porque como dijo, pues no te interesa como persona, pero pierdes lo mismo que él, sí, me parece muy interesante y siento que se relaciona un poco con lo de la inteligencia artificial, porque imagino que no son personas las que están recabando la información, sino ya es un algoritmo que está programado, Efectivamente. el que está recolectando todo eso, e imagino que tiene que ver con redes neuronales y pues lo de la inteligencia artificial entra mucho, como en nuestro primer podcast, para que lo escuchen en Spotify y YouTube, está disponible. Jaja, el spam. Ya puedes hablar tú, Luis, por favor. Ajá, Luis. Ok, bueno, yo digo que bueno, el Big Data es muy interesante porque te puede ayudar a mucho, o sea, no nada más a las empresas hiper grandes, sino que puede ayudar como a sectores más, bueno, como sí, pequeñas y medianas empresas, para que puedan aumentar sus ventas, pueda florecer al fin la economía mexicana, o sea, sí puede ayudar muchísimo, o sea, a nosotros en específico. Además, también es importante, pues, no dar datos a lo bestia, o sea, que se entienda que no es como que te están viendo con la cámara de tu celular, sino que tú eres el que da los datos. Entonces sí es necesario pues tener cuidado y pues sí leer o por lo Ajá, menos estar al tanto de que van a ver los datos que vas a
a dar en la aplicación, en la aplicación, porque bueno, muchas personas luego solamente los dan sin saber qué y luego se están quejando. Por ejemplo, como Facebook pues vendía los datos de las personas, pero pues esas mismas personas dieron esos datos, o sea, no, en ningún momento se les obligó y se les dijo desde antes que se iban a ocupar para terceros, entonces también para no tener tanto miedo, ¿no? A que te estén viendo el FBI. Ujú. O sea, bueno, ya también parte de mi conclusión viene sobre eso. O sea, es mucho que tú como usuario digas, mi información la quiero ceder para esto o no la quiero ceder. O sea, si realmente tú como usuario no quieres ceder nada de información y ahora sí que encerrarte en tu burbuja porque, o sea, sé que es un sentimiento muy humano. Sé que estoy hablando como máquina, pero no. Es un sentimiento humano el querer tener privacidad en tus datos. Pero, Sí. o sea, realmente piénsalo. Si quieres encerrar tu información, hay aplicaciones. O sea, por ejemplo, si tú buscas un navegador que no almacena tu información, puedes utilizar DuckDuckGo. Es un navegador con un patito. En serio es tan bonito. O sea, Sí, sí, pero eso sí. no guarda. ¿No lo habías escuchado? Pero por Sí lo ejemplo, llegué a ver, creo. ajá, pero ese navegador no guarda tu información. O sea, por ejemplo, tampoco no publiques tus fotografías en Facebook, no publiques tu comida en Facebook o en Instagram. O sea, si realmente no quieres que tu información se dé a la luz, pues lamentablemente no vas a poder ocupar las aplicaciones que tenemos hoy en día. Pero pues realmente si no te importa mucho esos detalles así como de, pues que te recomienden cosas o que ciertos detalles estén vinculados hacia ti, para darte una mejor experiencia de uso, pues creo que pues ceder un poco de tus datos no está mal. Pero pues Hacerlo conscientemente. hacerlo conscientemente. O sea, recuerda que por detrás de cada uno de los permisos que tú das en las aplicaciones de aceptar términos y condiciones, estás firmando un contrato legal de tu información o del uso que le vas a dar a la aplicación. Así que tomar mucho eso en cuenta. Y pues prácticamente es eso, o sea, tener conciencia de que actualmente ya todo lo que hacemos y generamos es información en un gran volumen y que sí es importante conocer el tema porque al final de cuentas es el manejo del día a día. Ok. Bueno, eso ya es todo por mi parte. ¿Algo más que quieran No, agregar? Qué profundo. Bueno, entonces No, pues, eso creo que yo sería... digo que ya es todo. Ajá, creo que sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos. Y Gracias por Gracias, escucharnos. chicos, gracias. Y eso es todo. Bye. Los Esperemos amamos. que para Compartan. el próximo podcast ya tengamos la participación de nuestros compañeros. Ah, y ya sabemos que estamos aquí en Twitch, en YouTube, Spotify. Ajá. Y ya, ¿verdad? En todos lados, por favor, escúchenos, please. Escúchenos, quieres por favor. seguirnos individualmente en el link de YouTube, tener los links a nuestras redes sociales. Para que nos sigan. Ah, Ah, Pero ni tienen Para que mi me canal den like en de Instagram. YouTube. Por favor, visítenlo. Gracias. Bueno, muchas gracias por escucharnos y eso es todo. adiós.